Me encuentro hoy de paseo en un castillo hermoso llamado en portugués Castelo dos Mouros en Sintra, Portugal, y he querido aprovechar hacer este rápido video sobre el aspecto aparentemente del supuesto DJI Mini 3 con las supuestas últimas filtraciones. Yo creo que según las filtraciones estas últimas que han salido son realmente la del dron Mini 3 de DJI por las condiciones que se han presentado y que sabemos que ya a esta altura en el mercado y por el tiempo que lleva después que salieron los innovadores el Hubsan Sino Mini Pro y el Autel Nano, DJI ya debería estar soltando esas filtraciones para que la gente tenga una idea y de crear una intriga y crear ese desespero del consumismo de hoy en día con estos dispositivos. Si puedes observar en esas imágenes que este dron mini tiene un aspecto que para mí es de un tipo de especie de una rana o sapo. Creo que a más de uno lo ha pensado. Y tú, dale abajo en comentarios qué crees tú, qué aspecto tiene para ti. A mí me ha causado una impresión un poco extraña después que hemos tenido el DJI Mini, el Mini 2 y que otros drones de las otras marcas han mantenido casi el mismo diseño. ¿O será que estamos acostumbrados al diseño estándar y este nuevo diseño quiere darle un enfoque diferente y positivo? A ver, tus comentarios abajo. No me voy a poner a detallar y analizar su forma porque está de más que evidentemente lo podemos ver y que otros canales por ahí lo hacen muy bien. El hecho, según mi visión y que para mí me parece una rana o sapo, no quiere decir que será un dron mini con especificaciones normales y básicas. No, señor. No. Por lo que te comenté en este video aquí arriba a tu derecha, podremos tener un dron mini con especificaciones muy parecidas a los del Sino Mini Pro y el Autel Nano y que posiblemente tenga unas leves mejoras comparando con estos minis, como por ejemplo en la cámara con la apertura, el CMOS con el tamaño del sensor casi llegando a 1 pulgada, porque sería absurdo que DJI haga un dron mini con un sensor de 1 pulgada desplazando al DJI Mavic Air 2, por ejemplo. Eso sería prácticamente matar a este dron Mavic. Por eso, en mi opinión, no será un sensor de 1 pulgada, pero sería aunque sea de 1 partido por 1.3, que ya es bastante grande para un dron mini. Sin hablar también que podría tener un ángulo de inclinación hacia arriba esta cámara, por lo menos de 60 grados, que podríamos tener unas tomas hacia arriba que quedaría chulas en algunos planos. Porque por lo que puedo observar en este aparente prototipo podría ser ese movimiento de la inclinación con el gimbal. Si puedes ver en las imágenes, este dron parece ser algún prototipo de pruebas ya definido como el DJI Mini 3. Observa bien que el dron tiene un golpe ya con una grieta en su carcasa y que parece ser el soporte del lado izquierdo del brazo del gimbal, que no lo tiene por alguna caída por las pruebas de vuelo que hacen con este tipo de prototipos. Y si detallamos bien abajo de la cámara, debería estar ese brazo soporte del gimbal que te acabo de decir. En estas imágenes proporcionadas por la cuenta de @DealsDrone, que parece que filtra información de DJI muy acertada, nos está mostrando para tener una idea de cómo debería estar originalmente la cámara y que por la posición podríamos tener una cámara con un grado de inclinación hacia arriba, como te dije anteriormente, 60 grados aproximadamente. El punto que quiero llegar en este video corto y sencillo con las expectativas de un nuevo modelo y que nos gusta este mundo de los drones de consumo ante una nueva versión de DJI Mini es que las apariencias, aunque parezcan negativas, tienen un propósito siempre de innovar y más con la tecnología de los drones de consumo. Yo por lo menos me voy a sus funciones y lo que puede hacer o que cumple con lo que necesito en cuanto a sus características. Su forma o cómo está diseñado fue para que estas especificaciones se adecuaran más y para un mejor rendimiento. Por lo menos así pienso yo. ¿Y tú? ¿No crees que un nuevo diseño será para un mejor rendimiento sin importar su aspecto? Hay personas, hasta diría que muchas, se dejan primero llevar por el aspecto de un dispositivo electrónico, que en este caso es un dron de consumo de este tipo. Cosa que respeto y que siempre digo que gustos y preferencias son muy diversos y cada cabeza es un mundo. Una cosa sí,
Y vuelvo a decir, el precio es fundamental porque aparentemente por estas supuestas filtraciones al venir un control remoto inteligente con una pantalla incluida, al ser una versión Pro, que creo que podríamos tener dos versiones, una Pro y una estándar, con un control normal. Esta versión con este control remoto que sería un Smart Controller, pues entra en mi grupo de barato, olvídalo. Al fin y al cabo, tus prioridades, tus preferencias, tus gustos y tu bolsillo son los que tomarán la decisión si este DJI Mini 3 será el drone mini que quieras tener. Ya sabes, tu canal, mi canal, el canal de todos Joseph Channels y mi nombre es José Carlos. Brevemente vengo con más y buenos vuelos.